La receta secreta. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy vamos a entender cuáles son los retos y cuáles son las claves para que un emprendedor, un dueño de negocios, logre que sus empresas funcionen institucionalmente sin que tenga que estar ahí. ¿Cuál es la receta para el éxito? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de la receta secreta? Yo creo que cuando uno emprende su propio negocio, tiene una idea de en algún momento ser primero dueño de tu tiempo y segundo, que ese negocio pueda funcionar sin ti. Sin embargo, no es tan sencillo. Por ahí inclusive dicen que el peor jefe es uno mismo, porque es el que nos hace trabajar más ante cualquier jefe que pudimos tener con anterioridad. Y fíjense, estaba yo leyendo en la revista Forbes, dice que el 39% de los altos ejecutivos creen que sus empresas no serán económicamente viables en una década a menos que realicen cambios operativos que son fundamentales. Es decir, si no tenemos la operación correctamente avanzando y trabajando, pues difícilmente vas a poder salir de tu negocio. Y es que hoy justamente traemos un tema extremadamente interesante con un gran invitado que nos va a hablar cuáles son las claves para que la empresa funcione sin ti, para que tú te puedas ir de vacaciones y sigas generando ingresos y tranquilamente puedas irte 1 año, 2 años, que cambies y puedes dar ese siguiente paso. Y te voy a leer su biografía. Fíjense, él es socio fundador de la firma Action Coach Caribe Mexicano, que está ya cumpliendo sus 20 años de carrera, acompañando a dueños de negocios, justamente en esta parte de ser empresario. Autor del libro Desde el Piso 10, donde te enseña cómo cambiar tu perspectiva y reinventar tu negocio. Es de formación científica, licenciatura en biología con una maestría en neurociencias cognitivas y en negocios a través de diplomados en finanzas, alta dirección, marketing estratégico, entre otros. Consejero independiente y actual miembro del consejo consultivo de algunas de las empresas de los clientes de su firma, y además ha incursionado como socio en entrenamiento en productividad, desde su empresa Cronos, y está involucrado en la compra y venta de negocios que ya están en marcha. Además es miembro de IOS y le damos la bienvenida a Martín Sánchez. Un gusto, Martín, que estés hoy con nosotros aquí en la receta secreta. Encantado, Angélica. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto y felicidades por este esfuerzo de ayudarnos a los dueños de empresas a tener un poquito más de claridad. Muy bien, Martín. Oye, pues yo me gustaría empezar con esta pregunta. ¿Cómo pasas de la biología a los negocios? Creo que es algo que pareciera que no está ligado, pero seguramente tú encontraste esta transición que además ha sido muy exitosa. Bueno, sí, una transición. Finalmente nuestro background, como dicen en inglés, ¿no? Lo que estudiamos nos da un poquito la naturaleza de cómo funcionamos. Yo fui contratado por Miguel Quintana a inicios del año 1990, cuando empezaba la creación del Parque Xcaret. Me contrató para diseñar y desarrollar lo que más tarde se llamaría el acuario de arrecifes coralinos del propio parque. Y una vez que el acuario funcionó bien, pasé a hacerme cargo de la dirección del aspecto temático de naturaleza. Ese fue básicamente lo que nos trajo a las empresas. Déjame decir de que más allá del desafío que fue el crear el acuario, que no fue pequeño, el reto más grande, y lo menciona Miguel Quintana en sus libros Sueños, fue que en los primeros años, cuando todos los socios estaban involucrados en la administración y en el manejo del parque, pues imagínate, Miguel era el responsable de producto, es decir, de crear el parque, es donde yo estaba involucrado. Y en ese momento, pues la tensión era muy grande porque cuando una empresa, tú puedes ver hoy el Parque Xcaret, el Grupo Xcaret como algo muy exitoso, pero cuando piensas cómo surgieron, los retos de grandes visiones siempre van a tener un contrapeso muy grande. ¿Por qué? Porque retan todo el status quo, retan todo lo que está establecido y eso pone pues muy nerviosos a los inversionistas. Imagínate los riesgos que corre una empresa que finalmente era una idea, podríamos decir, innovadora, pero casi podríamos decir descabellada en ese momento, ¿no? Entonces yo estuve ahí 13 años en esa empresa y viviendo todos estos procesos de los dueños, viviendo dentro de esas estructuras que viven esas tensiones, no sin retos, no sin emociones, lo que me trajo a despertar a lo que hoy puedo compartirte
buena parte de lo que te puedo compartir hoy fue el libro de las 5 disciplinas de Zen, de Peter Senge. La quinta disciplina se llama el libro. Y ahí, bueno, fue mi transición, fue donde aprendí a observarme a mí mismo, donde aprendí a observar la estructura por encima de mis propias emociones y empezar a entender que eres parte de una dinámica que debes de ser capaz de entender para poderla retar, desafiar y pasar a otros niveles. Así que eso fue lo que me despertó, y después ya la formación en diplomados y después 20 años fabulosos de ser coach de negocios, pero principalmente director y socio de la firma Action Coach Caribe México. Oye, y además me encanta porque justo tú hablas de esta transición, que yo creo que también los que son emprendedores o somos empresarios tuvimos que vivir en algún momento. Es decir, pasaste de ser colaborador, después a pasar a tener tu empresa. Con esta ilusión al inicio, yo digo que es como algo que nadie te dice, ¿no? Pero no, sí, pues porque voy a ser dueño de mi propio tiempo, y llegas, tienes menos tiempo, eres el que peor te pagas, o a veces ni te alcanza para cobrar, y todo porque por supuesto siempre tienes que darle prioridad a tus colaboradores, ¿no? Entonces y aparte ya llegó el aguinaldo, y ahora págalo, ya no te alcanza. Entonces se vuelve muy complejo. Cuéntame tu experiencia que has vivido con los empresarios, qué tanto sufren este proceso de adaptación, para que después nos digas cómo podemos transicionar a este sueño del empresario. Bueno, es muy interesante porque sí, ciertamente todos pasamos por ese camino, y déjame decirte que el reto, y bueno, lo vamos a enfocar un poco al tema que te comentaba de Peter Senge, pero el punto es que cuando nosotros emprendemos, lo hacemos exitosamente porque tenemos un negocio, es decir, es simple. ¿Qué hiciste? No sé qué hiciste, pero tienes una empresa, lo hiciste bien. Y si no, pues no tienes un negocio, ¿no? Para mí es muy fácil coachar a un empresario, porque si tiene un negocio funcionando, debe de ser capaz de llevarlo a otro nivel. Si no ha sido capaz de crear una empresa originalmente, quizás estaríamos hablando de otro tipo de formación. Entonces, sí, ese es el gran reto, quedamos atrapados, y yo te invito a que exploremos por qué y cuáles son las claves para salir de ahí, cuáles son las recetas para poder salir de ahí. Me encanta. Justo platicábamos antes de iniciar la entrevista que el primer elemento, el primer ingrediente, y ya entrando a esta receta para que conozcamos los retos y las claves para hacer que la empresa funcione sin nosotros, es primero es arriba del punto de poder. ¿Qué es el punto de poder y cómo estar arriba de este punto? Que me parece un cambio total de cómo uno hace su día a día. Para mí es el concepto más poderoso que existe para tener éxito, no nada más en las empresas, en la vida. Y eso lo aprendí pues hace 20 años, casi ya 21, que me formé como coach de Action Coach, porque es una síntesis muy fuerte y básicamente asume lo siguiente: estar arriba del punto de poder es asumir la responsabilidad de todos mis resultados, es decir, todo lo que pasa a mi alrededor es resultado mío. Y entonces eso me permite aprender de todo lo que va fallando. Cuando yo estoy abajo del punto de poder, pienso que es consecuencia de otras personas, de otros sistemas, del gobierno, y de un socio que me robó, de un colaborador que no sirve, y entonces me pierdo la lección. Entonces, arriba del punto de poder es asumo la responsabilidad, soy dueño de mi destino y soy confiable. Pero está combinado con otro punto muy importante: tengo permiso de fallar. Yo puedo asumir mi responsabilidad porque tengo permiso de fallar. No te prometo no fallar si eres mi cliente. Te prometo hacerme cargo. Te prometo que si pego, pago el golpe. Pero no prometo no fallar, porque la única manera de que no falles es que no hagas nada. De hecho, Brad Sugar, nuestro presidente en Action Coach Mundial, dice: si estás fallando poco, vas muy, muy lento. Interesante, ¿no? Y además esto me encanta, porque esto es como asumir la responsabilidad, como dicen, el que pega, paga, pero si no estás arriba del punto de poder, es el que pega, ve a quién le echa la culpa, no resuelve, y entonces ya no se vuelve el que pega, paga, sino se vuelve el que pega, le echa la culpa a otro, y entonces no pasa a la resolución, o sea, es decir, a dar el siguiente paso de entender que, y más como empresario, tú eres el dueño de tus resultados, y que si no está saliendo algo bien, tendrás que cambiar y ajustar, ¿no? Así es, pero es asumir esa responsabilidad. No todos piensan que es su responsabilidad, piensan que es culpa de alguien más. Arriba del punto de poder no existe la palabra culpa, no sirve para nada. Asumo la responsabilidad y hago algo al respecto, pero lo más importante, aprendo, corrijo, mejoro y evoluciono. Y me equivoco, ¿no? Como dices, es parte de
Si te estás equivocando un poquito es que vas muy lento, entonces hay que equivocarse mucho. Me encanta y como dices, quitar esta palabra culpa del vocabulario, ¿no? Del emprendedor y del empresario. Me encanta. Oye, pues ya tenemos el primero. Ahora, el segundo. El segundo, ya que entendimos que soy responsable de mí, que estoy arriba del punto de poder, ¿cuál sería este segundo elemento y que creo que cambia para poder tomar decisiones? Mira, vamos a hablar de la problemática. Lo más fuerte que yo he aprendido en estos 20 años de guiar a empresarios, es que eres una pieza del rompecabezas. Cuando emprendes y estás en el negocio, eres una pieza del rompecabezas tratando de armar el rompecabezas. Las disciplinas de Peter Senge le dirían primero dominio personal y la quinta es pensamiento sistémico. Esa es la quinta disciplina. Entonces, dominio personal significa asumo mi responsabilidad, como decíamos, y luego soy parte de una estructura que yo debo de crear. Hablemos de que las funciones de la empresa existen aunque tú no aunque no hagas conciencia de ellas. Inventando, si hubiera un niño que vende chicles, que fuera el dueño de los chicles, como les digo en mis seminarios, él haría marketing. No le llama así, pero hace marketing. No le llama así, pero hace operaciones. No le llama así, pero hace finanzas. Tendría que ver que los chicles le salgan más baratos junto con el camión que tuvo que pagar para irlos a comprar, para que al final la venta le deje algo. Y tiene que hacerse cargo del capital humano, que quiere decir que si él no puede ir a comprarlos, ¿qué debe hacer? Las funciones existen aunque no las veas. Por lo tanto, en esta estructura, si tú eres el dueño y no tienes un gerente general contratado, eres tú el gerente general. Si tú no tienes uno de operaciones, uno de finanzas, una administración, uno de capital humano, eres tú el responsable de todas esas funciones. Ahí nos lleva a varios temas. Primero, si tú no tienes una visión clara de futuro, que sería la disciplina 3 de Peter Senge, una visión compartida y una visión clara, primero tuya, si tú no tienes esa visión es como si estuvieras armando el rompecabezas sin la caja. Imagínate, sin saber cómo se ve terminado, ¿no? Entonces, interesante. Primero, yo soy responsable de mis resultados. Dos, debo de asumir que si yo me paro fuera del negocio en mi rol, que también ocupo yo, el dueño, en mi rol de consejero de la empresa, te lo puedo decir así, cuando estamos en una junta de consejo y hay un problema en ventas, ¿a quién llamamos? Muchos me dicen al gerente de ventas. No, llamamos al director general. Y si hay un problema en recursos humanos, ¿a quién llamamos? Al director general. Igual si el problema es en finanzas o en operaciones, es al único que llamamos. Y cuando tú eres el director general, pues explícame cómo te la pasas culpando a los de abajo, ¿me explico? Y te estás perdiendo la lección. Arriba el punto de poder es decir, ¿qué estoy dejando de ver que mi equipo no funciona? Pues están dejando de ver algo muy importante que se ve desde más arriba. Lo vamos a ver más adelante. Se ve desde el piso 10, estás metido en el piso 3, ¿no? Estás metido ahí en la gerencia y estás perdiendo perspectiva. Y justamente creo que es como dicen cuando eres juez y parte, ¿no? Es lo que vuelve complejo y si no entiendes que eres parte de ese sistema y que vas a impactar y si no generas inclusive una visión, me encanta, porque es como armar un rompecabezas, si no tienes esa visión, pues es como no saber qué estás armando y además hay mucha gente involucrada metiéndole la mano a tratando de encontrar y no saber qué estás armando. Oye, pues a mí me encanta eso, ¿eh? Además, déjame decir algo muy importante. Cuando yo me paro como gerente de operaciones en mi negocio, pues yo quiero regalarle cosas a los clientes para que sean felices. Cuando me paro en el área de finanzas, no quiero que les demos ni agua, porque estoy viendo los costos. Si tú no eres consciente de dónde estás parado, donde tus preocupaciones cambian, si te paras en capital humano, cambian las preocupaciones. Entonces, los aspectos de tu negocio son fundamentales, porque si no eres consciente de estás parado, vas a estar desbalanceando la empresa. Siempre les pongo que es como un organigrama. El organigrama es como un móvil. El móvil, imagínate que está colgado desde la gerencia general y aquí están las áreas del negocio. Si tú cuelgas el móvil desde las operaciones, el organigrama se desbarata, se desfigura y entonces estás en el caos. Es lo que nos pasa a los dueños de negocios. Ahorita lo comentamos un poquito más, pero ese sería el punto de ser una pieza del rompecabezas y estar arriba del punto de poder. Siempre vamos a combinar con estar arriba del punto de poder. Muy bien. Oye, y el tercer ingrediente, tercer elemento para alcanzar, me encanta, justo lo platicábamos, y es que
pensemos que el negocio lo voy a vender. Es decir, desde que lo fundo, desde que lo creo, pienso que lo voy a vender. Por lo tanto, me imagino la estructura es totalmente diferente y las decisiones son distintas. Sí. Platícanos al respecto. Sí, si pienso en el negocio como si lo fuera a vender, pues tengo que pensar cómo se ve terminado. Y ese cómo se ve terminado tendría que estar básicamente en los próximos años, 5 años, 6 años. Yo debería de poder ver cómo se ve ese negocio terminado, que significa que funcione sin mí. En Action Coach decimos, definición, una empresa comercial rentable que funciona sin mí. Es decir, funciona a través de sistemas que delego a un buen gerente. Entonces, pensar en el negocio como si lo fuera a vender me permite buscar esa fórmula para ver desde afuera la empresa y empezar a construirla. Y de ese modo empezamos primero a comprender que un negocio operado por mí no lo puedo vender. No lo puedo vender, puedo vender las piezas, puedo hacer a lo mejor vender en la propiedad, porque a veces confundimos la propiedad con el negocio, traspasar algo, pero un negocio que puedas vender con muy buen rendimiento, con muy buenas utilidades del negocio para que te den buen rendimiento como dueño de la empresa, no lo podríamos hacer si estamos dentro. Entonces, a mí me gusta porque esto es como estar planteando procesos, estar planteando inclusive la contratación del personal, es decir, no, pues yo voy a vender mi empresa así, toda la familia entró a trabajar y sin un proceso formal, ¿no? Y todo, te voy a vender a quién, no puedes vender ni a ti ni a las personas que están entrando. Estás vendiendo el proceso y como tú dices, un negocio exitoso y remarco, rentable. Es decir, tiene que estar generando. Nada me sirve tener un negocio, esto es como de pronto vamos en esos programas de emprendimiento, es que tengo un súper negocio, pero está perdiendo todos los meses y lleva 3 años en pérdida, ¿no? Ahí te ha tocado eso, ¿por qué la rentabilidad? Y justamente lo remarcas, ¿no? Bueno, es que te asustarías, Angélica, si vieras que un 93% de los dueños de negocio, que son los gerentes de su empresa, no conocen sus utilidades netas. O sea, y vas a decir es que son ignorantes. No, he conocido doctores en finanzas que no conocen la utilidad neta de su negocio ni el punto de equilibrio. Y no lo hacen no porque no sepan, sino porque están metidos en operaciones, metidos en ventas. Y pues, ¿quién se va a atrever a decirle algo al dueño que es doctor en finanzas, no? Y el tema de finanzas está abandonado. Entonces, el problema es que somos una pieza dentro de la estructura. Y si no empezamos a ver el rompecabezas, cómo se vería terminado si nosotros adentro, entonces vamos a estar atrapados toda la vida. Pensar en el negocio como si fueras a vender es pensar en el rompecabezas terminado, y ahorita vas a ver que el reto es muy interesante porque tendría que ver con la siguiente receta. ¿Cuál sería el siguiente ingrediente? Tiene que ver con liderazgo, porque de hecho la mayoría y la gente cuando renuncia, ¿no? Fíjate, quiero mostrar, el 43% de las personas que renuncian a su trabajo es por el liderazgo, por falta de liderazgo, o le renuncian precisamente a su jefe. ¿Cómo transicionas en esto para lograrlo? Bueno, esto es fascinante. O sea, el carácter, el comportamiento, el liderazgo, el empuje, el drive que tiene un dueño de negocios para emprender, más vale que lo tenga, porque es el enfoque al riesgo. Si no tienes enfoque al riesgo, no emprendes. Pero ese carácter que tuviste para emprender, ese liderazgo que tuviste para emprender, no te va a servir para institucionalizar. No sirve. Vas a tener que ser capaz ahora de tener personas con drive, con empuje abajo de ti. Y si tú no bajas el tuyo, ellos van a bajar el suyo cuando choquen contigo. Entonces, muchas personas, muchos dueños dicen, es que contrató a una persona y se volvió inútil a los 2 meses. No se volvió inútil, se adaptó a ti. Y como tú no sueltas el liderazgo, entonces él que traía muy buen liderazgo está choque y choque y choque contigo, lo va bajando, o se fue, o si ahí está mucho el trabajo, va bajando su liderazgo y se adapta a otro perfil que es obediente, que es cuidadoso y que no va a lograr metas, no va a empujar a la empresa donde tú lo necesitas. Entonces, el liderazgo que te trajo ahora va a requerir adaptarse y adaptarse muy fuertemente. No es que tú te conviertas en la otra persona, no podrías o sería muy estresante. Se trata de que entre tu autoobservación, entre tu capacidad de adaptar ahora tu perfil, que es perfectamente medible, en 15 minutos te doy una herramienta para que sepas cuál es ese perfil que tienes y cuál es el que necesitas ahora.
Eso que debes de ajustar se combina con la estructura de la organización. Tenemos que ir combinando que tú vayas saliendo y vayamos cambiando la estructura. Y ese proceso nos lleva a lograr en unos años esa empresa que ya tiene todos los sistemas funcionando para que deleguemos a un buen gerente los sistemas gerenciales. Es decir, no contrato a un gerente para que maneje la empresa sin tener, es como si contratas a un piloto, lo digo en mis seminarios, contrato a un piloto para que maneje mi coche y cuando llega no hay coche, ¿no? Hay que armarlo. Pues él no arma coches, es un piloto. El gerente no arma empresas, las maneja. Y la empresa no es lo que tú haces, la empresa son sus sistemas que le delegas. Y eso no es intuitivo. Intuitivo, emprender. No es intuitivo el otro, pues el estructurar la organización. Y déjame decir algo, las personas que tienen un perfil muy estructurado son muy cuidadosas, son perfeccionistas y muy probablemente no emprenden. Es decir, y si quisieran emprender tendrían que moverse al otro perfil de correr riesgo, ¿me explico? Entonces, los que hacen un plan de negocios perfecto, pues no lo acaban nunca, ¿no? Llevan 5 años y no lo acaban. Y el otro ya falló 4 negocios, 5 negocios y el sexto ya fue exitoso. Por eso, si está fallando un poco, vas muy lento, ¿no? Es que aprendes. La clave no es que no falles. La clave es que aprendes cada que falles y cómo ajustas tu liderazgo en esa transición cuando ya lograste el modelo exitoso de negocio. Y es aquí justamente que es cuando entra el coaching, ¿no? Que es justo lo que ustedes, pues, han hecho con nosotros, ¿no? Lo han hecho con muchas empresas, que es justo oye, espejear, mostrarte esto para que puedas, si de manera natural emprendiste, pues ahora tal vez justo con este acompañamiento te des cuenta que esto ya no es natural para alguien que es una persona driver, que quiere hacer y hacer y hacer, pero no importa el proceso. Y no, espera, ahora sí importa el proceso y te tienes que detener a hacer, porque si no vas a quieren traer un director comercial o un director de ventas, cualquier puesto, pero si no lo tienes creado el proceso, pues él no va a venir a crearlo, ¿no? Que creo que eso es clave. Sí, y aquí algo muy importante, porque este emprendedor, cuando hacemos negocios, tenemos que entender que los negocios no pueden quedarse quietos, ¿eh? Tienen que estar creciendo y tienen que estar innovando, y más ahora, en este mundo de la disrupción, tienen que estar innovando constantemente. Entonces, cuando nosotros hablamos de metas, tú debes de tener una meta de crecimiento. Primero, si eres el gerente, podrás diversificar la empresa, tener otras estrategias de ventas, crecer en áreas y en mercado, pero no puedes cambiarte de giro. Cuando eres dueño de negocios, puedes tener varios giros y tener gerentes distintos y hasta socios que sean especialistas en algo. Entonces, yo como empresario puedo atraer capital y puedo emprender en nuevos giros de negocio. Cuando soy gerente, no. Otro punto importante, una meta es algo que yo no puedo lograr con quien soy hoy. Me tengo que convertir en otra persona diferente para lograrlo, porque si sí lo puedo lograr es una actividad. Entonces, si tus metas son chiquititas, pues ciertamente no necesitas ayuda. Pero si realmente eres una empresaria, un empresario responsable, tus metas deben de ser bastante ambiciosas y es imposible que lo logres solo. ¿Por qué? Porque implican cosas que nunca has hecho. Implican conocimientos que hoy no tienes y que a lo mejor tengas muchísimo conocimiento y ese es el problema, ¿no? A lo mejor sabes demasiado. A lo mejor ese conocimiento tendría que estar en un director bien contratado y tú tendrías que tener más drive para emprender. ¿Me explico? Entonces necesitamos entender que tú te observes a ti misma, a ti mismo, que tú te hagas consciente de eso y es el permiso que nos dan. Coacho empresarios de un carácter tremendo, muy, muy fuerte. Y me dan permiso. Y muchos de ellos con doctorados y con maestrías en negocios en Harvard y que han vendido negocios en millones de dólares. Y sin embargo, cuando estamos enfrente, igual que Michael Phelps con Bob Bowman, a quien conocen en su casa, ¿verdad? Pero Bob Bowman es el coach de Michael Phelps. Y cuando Bob Bowman, que no le gana a Michael Phelps a nadar, pero cuando Michael Phelps se mete a la alberca, Bob Bowman ve cosas que Michael Phelps no ve. Y por eso es que necesitamos ayuda, yo me incluyo, ¿eh? Yo también pierdo la perspectiva y también necesito entornos como EO, es donde yo encuentro en mi foro personas que me ayudan a pararme afuera y también en coaches. Es decir, necesitamos esa ayuda para lo que vemos desde afuera y tenemos que tener metas muy ambiciosas y muy retadoras para saber que vamos por buen camino.
Oye, pues, y eso me lleva al quinto elemento, al quinto ingrediente para tener éxito y lograr salirnos de nuestra empresa. Y esto, aparte, lo platicábamos, es el mismo título de tu libro, que es Desde el piso 10. Y es cómo y qué significa el de estar desde el piso 10 y cómo se convierte en un elemento tan importante para alcanzar eso que Sí. muchos empresarios anhelamos. Sí, es una metáfora que nació hace 20 años cuando empecé con mis clientes y hablaba yo mucho, mira, es que estás dentro del negocio, imagínate que estás dentro de tu restaurante cocinando, ahí atrapado con una perspectiva inmediata, todo es para ahorita, todo es para mañana. Cuando te paras en el piso 10 de ese edificio donde está tu negocio, entonces tienes una perspectiva a 5 años, a 10 años, no hay inmediatez y empiezas a hacerte consciente de que los resultados que tienes abajo requieren de un nivel de liderazgo mucho más práctico. Tú hablabas de operación, cambiar la operación. No, necesitamos cambiar también hasta la estructura estratégica, que eso nos va llevando a este punto. ¿Qué significa pararnos en el piso 10? Pararme en el piso 10 es pararme en ese lugar donde yo veo hacia largo plazo, llámale largo plazo a lo que tú quieras, pero digamos 5 años, 10 años. Cuando me paro en el piso 3 soy el gerente de mi negocio y veo una semana, veo un trimestre. Y cuando me paro en la planta baja estoy haciendo la comida en la cocina. Y pierdo la perspectiva y trabajo en la inmediatez. Entonces es muy importante que te pares primero, no importa si tienes un puesto de tacos en la esquina. Párate arriba y dime si en 10 años vas a tener un puesto de tacos o 100, o si vas a tener una franquicia. ¿Hacia dónde vamos? Porque cambia por completo lo que recorramos este trimestre. Cambia por completo. Y es tu responsabilidad. Las grandes empresas que son muy famosas por sus fallos estrepitosos, empresas muy famosas, no han fallado en la dirección o la gerencia, han fallado en el consejo. Pero tener ese consejo implica que eres tú primero el dueño, accionista, luego vamos a decir que eres el gobierno, deberías de serlo, quien se asegura que el largo plazo se cumple y de ahí, a partir de tus objetivos, se iría logrando definir hacia dónde camina la gerencia y la gerencia determina todo lo operativo. Pararnos hacia arriba, ese es nuestro trabajo, llevarte hacia arriba para que desde ahí actúes. Y a veces queremos poner un consejo y me dicen, varios empresarios me han dicho, no, yo ya tuve un consejo, pero me corrieron. Y si no los corrieron, se la pasan muy bien tomando un café, pero no van a ninguna parte. Y esto es porque no es mágico. Yo no puedo pasar de ser el gerente de mi negocio, que está todas las semanas y todos los días en la empresa, a ser el consejero que está cada 6 semanas o cada trimestre. No puedes hacer eso, porque cuando te paras como consejero, que serías el presidente y la presidenta del consejo, entonces determinas hacia dónde vamos, a un trimestre, a un año, que sigue, a un trimestre sería el director, imagínate, y cuando te paras abajo cambias todo cada semana, cada día. Los consejeros dicen, oye, ¿de verdad? Si no te están cobrando, dicen, no me tomes el pelo. Y si sí te están cobrando y son éticos, deberían también de decirte lo mismo. No vamos a ninguna parte. Es una transición. Lo que nosotros hacemos cuando vas a implementar un consejo es empezamos a trabajar en sesiones de consejo consultivo. Nosotros, mis socios y yo, nos paramos aquí como consejo consultivo. Y después vemos que tú hagas lo que debes hacer cada semana. Eso se llama coaching. Y así a empresarios muy fuertes vamos coachándolos a ellos cada semana para que no rompan la disciplina y lo que plantearon ellos y sus compromisos que plantearon desde el consejo. Entonces, la transición a tener un consejo es un reto muy grande. Implica consejo consultivo y coaching al dueño o a los dueños de la empresa. Cuando es una empresa familiar, ¿qué te puedo decir, no? Y en estos 20 años, bueno, en mi libro van a encontrar muchos casos justamente porque yo no puedo compartir nada, es confidencial, ¿no? Pero sí puedo crear personajes e historias donde te vas a ver, ¿no? Ya seas familia, ya seas socio, ya seas alguien que se mete mucho en la empresa y abdica, etcétera. Entonces, el plano estratégico, pararse en el piso 10 significa primero asumo mi responsabilidad como dueño y después me aseguro de hacer lo que deba de hacer para que cuando yo me meta, obedezca lo que dije. Permita que el gobierno se lleve desde arriba. Y hazlo como puedas. Normalmente lo hacemos con ayuda de un coach. Pero no es el punto, sino mostrarte que tú
debes de pararte en una perspectiva distinta a la que tienes hoy. Felicidades por tus resultados. Si tienes una empresa funcionando, felicidades. Pero no es lo que tú quieres en 5 años o 10 años. Necesitas algo más, algo muy diferente. Y vas a pararte en unas perspectivas nuevas y luego ser capaz de caminar hacia allá. Entonces, esos serían los retos para lograr que el negocio funcione sin ti. Decirte simplemente, no hay que inventar los negocios, están más que inventados. Nosotros lo hacemos a nivel mundial desde hace 30 años que nació en Australia la firma de Action Coach y nosotros hace 20 años aquí en el Caribe mexicano. No hay que inventarlo, eso ya, y coachamos igual a un hospital que a un restaurante o lo que sea, no importa que sea cuando estás parado arriba. Me encanta. Oye, pues ya para finalizar, ya creo que hay algo que justo mencionabas para poder, hay que crear las estructuras, hay que obedecer, ¿no? Lo que desde el piso 10 marcaste, poderlo obedecer. Y hay algo que es una inquietud que algunas personas me han comentado y a lo mejor para finalizar, creo que también es fundamental saber delegar, saber dar tareas, empoderar a los otros. Pero para empoderar necesitas saber delegar, es decir, antes si sí, vas, tú puedes, pero pues si no te guía y si no delegué de la manera correcta. Para finalizar, ¿cuál sería tu recomendación para una delegación de tareas efectivas? Porque creo que si no partimos desde ahí va a ser muy difícil que puedas dar el siguiente paso. Primero, entender que muchos emprendedores, empresarios, cuando me refiero al emprendedor es el que creó la empresa, no saben delegar por una simple razón, porque no saben que se puede delegar. Eso me lo dijo un empresario que aprecio mucho. Dijo, no, yo no sabía no sabía delegar. Dice, no sabía que se podía delegar. Sí se puede delegar. Y para eso necesitas ser capaz de pararte por encima del puesto que tú ocupas para poder definir las funciones que tú deberías de estar haciendo. Deberías, porque quizás no las estás cumpliendo, antes de delegarle ese puesto a una persona. Primero se define el puesto, primero se define qué perfil requiere el puesto, se definen los indicadores del puesto, se define claramente qué es lo que debe de hacer la persona, cómo la vamos a evaluar, cómo la vamos a medir, cómo la vamos a compensar. Y hasta entonces pensamos en la persona y la traemos y debe ser la persona correcta para embonar en el puesto correcto. Cosa que no hacemos, normalmente traemos al primo y adaptamos la empresa a él y luego pues a ver, contrata a otra persona cuando el primo se va, que quepe en la misma camisa y en el mismo proceso y en el mismo trabajo. Muy bien, Martín. Oye, pues muchísimas gracias por lo que hoy nos has compartido. Estoy segura que muchos de los que nos escuchan o que nos ven en YouTube podrán llevarse pues grandes aprendizajes, que no solo es aprender, sino ahora es aplicar. Martín, pues te mando un fuerte abrazo y ya sabes, aquí te esperamos en un próximo episodio de La Receta. Igualmente, Angélica, muchas gracias por la invitación y muchas felicidades por todo esto que aportas a la comunidad empresarial. Muchas gracias, Martín. Y a nuestros amigos de La Receta Secreta ya lo saben, hay que prepararse, hay que delegar y claro que se puede salir del negocio y claro que puedes lograr en algún momento tener toda una estructura para ser el dueño de tu propio tiempo. Así es que, amigos, un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye, nos vemos. Porque en los negocios no se trata de cerrar tratos, sino de construir relaciones. No olvides formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestras plataformas y no te pierdas nuestros próximos episodios. La Receta Secreta, el video podcast de Omnify.